UNPA, Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Hola, les doy la bienvenida una vez más a esta aventura que los invita a sorprenderse con la ciencia. Y en el caso de hoy, la ciencia se mira a sí misma, si se quiere, pero también mira al resto de la sociedad. Porque a mí hay algo que me sorprende, muchos de mis ídolos de la ciencia de Uruguay, en realidad son ídolas, son mujeres. Tenemos gran cantidad de científicas que hacen investigaciones que a mí me conmueven, me emocionan, me nutren como persona. Sin embargo, tenemos un problema con el acceso de las mujeres a la ciencia y sobre todo, a medida que avanzan las carreras de las investigadoras, con su figuración en cargos de poder dentro de la ciencia. Es un tema que se trata a lo largo y ancho del mundo y se habla de las STEM, que es una sigla para denominar la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, en relación con el género. Así que vamos a hablar de ciencia sorprendente al respecto de eso con Maximiliana Cedrés, que es del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y Lenguaje en Frontera del CENUR Noreste de la Universidad de la República. Se nos fue medio programa diciendo la afiliación nada más. Muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Bettina Tassino, que es de la Facultad de Ciencias del Departamento de Etología y también del sector, perdón, porque el lenguaje es hay que ser muy concreto para nombrarlos. Solamente los militares se ofenden más que los científicos cuando le arraso algo en la afiliación. Y además formás parte del grupo interdisciplinario de cronobiología, que depende de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Exactamente. Lideramos ese grupo junto con Ana Silva, el grupo de investigación en cronobiología. Bien, así que tenemos a alguien que desde la sociología mira qué pasa con las mujeres en la ciencia y a la vez tenemos a alguien que hace una ciencia profundamente relevante y de frontera, si se quiere, porque han hecho aportes no solo para la ciencia de Uruguay, sino para la ciencia mundial sobre la cronobiología. Así que pongámonos a hablar de este papel de las mujeres en la ciencia. Maximiliana, formarte parte hace muy poco de un trabajo que salió en la Diaria, lo pueden leer allí en profundidad de lo que se investigó, pero que analizaba qué pasaba con el ingreso de mujeres en las carreras científicas y una vez que avanzaba la carrera hacia el segundo año. Y ahí obtuvieron algunos resultados interesantes. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ese trabajo? Bueno, nosotros somos un equipo, en realidad, trabajamos junto a Mayra González, otra socióloga colega, y Tabaré Fernández. Venimos hace algunos años trabajando en torno a las trayectorias educativas en educación superior y en los diferentes trabajos que veníamos haciendo, en uno de los últimos, estudiamos los perfiles de ingreso en la Universidad de la República y empezamos a ver algunas tendencias identificadas por las carreras. En este sentido encontramos que la probabilidad para las mujeres de ingresar en carreras STEM, ¿no? Esta sigla que recién mencionabas, es de la mitad, ¿no? Justamente en estadística, por lo menos dentro del área de educación que trabajamos nosotras, probabilidades tan altas o tan claras no se encuentran. Entonces, bueno, ese primer dato nos llamó la atención y nos hizo un hincapié de, bueno, acá tenemos que trabajar, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el ingreso y justamente nos adentramos ahí. Y también trabajamos en torno a la persistencia, que es algo que también veníamos trabajando, entonces el objetivo del trabajo tenía esos dos ejes. Primero, ver cómo era el ingreso de las mujeres en las carreras STEM y después ver si había una diferencial persistencia dentro de las mujeres también en estas carreras. O sea, ver si el género influía en que alguien siguiera estudiando. Ustedes vieron hasta el segundo año, ¿no? Sí, son 4 semestres consecutivos que se analizan para estudiar justamente la persistencia o desafiliación de la carrera. Y la pregunta científica era ver si al segundo semestre, digamos, en ese segundo semestre, los que se van, los que abandonan los estudios, aunque sea temporalmente, no definitivamente, si abandonaban en igualdad hombres y mujeres o si había un sesgo ahí. Exactamente. Y ustedes encontraron algo fabuloso, o sea, es horrible que pase, o no sé si es horrible, las cosas pasan, las cosas son como son, ahorrémonos los adjetivos. Lo fabuloso es diseñar una investigación que permita verlo. Encontraron que las mujeres no tienen una diferencia en el nivel de persistencia, persisten tanto que los hombres, pero para seguir estudiando una carrera dentro de las STEM necesitan tener mejores notas. Exactamente, sí. La primera diferencia que encontramos es esta, ¿no? Al momento del ingreso las mujeres tienen una probabilidad menor que los hombres para ingresar, pero lo que observamos a medida que avanzan los semestres, estos 4 semestres, es que la persistencia es similar
tanto hombres como mujeres persisten. Es más, la proporción de mujeres con respecto a los hombres, a medida que aumentan los semestres, es más paritaria, es más equitativa. Pero lo que encontramos al empezar a controlar por otras variables, una de ellas es el rendimiento académico y otra es el ser generación de primer ingreso, es que uno, es que las mujeres necesitan promedios más altos que los varones para persistir y para seguir en esas carreras, y dos, es que las mujeres jóvenes, que son primera generación universitaria, tienen menos probabilidades de continuar en las carreras. Esos fueron dos datos bastante llamativos. O sea, en la práctica quiere decir que si yo estoy en una carrera STEM y soy un varoncito, si me saco 6 o 7 igual sigo, porque igual la marea me lleva, pero si soy mujer y saco 6 o 7 digo, capaz que esto no es para mí, o algún razonamiento de esa índole que hace que si tengo 10 o 11, fantástico, sigo adelante, pero ante una nota que no es demasiado elevada, ya digo, capaz que pruebo por otro lado. Bueno, eso creo que nos hace pensar un poco más en los estereotipos de género que siguen estando presentes. Ya no se trata solamente de llegar a la universidad, de poder ingresar o replantearme si una carrera de ingeniería es para mí o no, por ejemplo, sino que hay una cuestión de tener que demostrar mi lugar en ese lugar, ¿no? Tener que mostrar mi valía a través de las notas. Creo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, y eso también nos abre a repensar un poco las políticas de integración, las políticas universitarias, una vez que los estudiantes, y en este caso las estudiantes, ingresan a estas carreras. Bien, Bettina, tal vez hace muchos años que fuiste estudiante. Demasiados. Sin embargo, sos una investigadora posicionada en un área que ayudaste a crear, ¿no era que Uruguay era un país con gran tradición de cronobiología y vos creciste a la sombra de uno de los genios de las neurociencias del Uruguay, sino que junto con Ana Silva fuiste creando un campo de conocimiento? ¿Qué tanto decís que está atravesado eso de las STEM y las mujeres en tu rol como investigadora? A ver, yo creo que en esto estoy de acuerdo con lo que dice Maximiliana respecto a esos estereotipos que están muy presentes y que creo que no son de ahora, son al contrario, venimos intentando a través de distintas acciones tratando de que esos estereotipos se vayan rompiendo, se vayan deteriorando de alguna manera en el imaginario, pero persisten yo trabajo bastante con niños y niñas escolares o liceales, voy mucho a las escuelas en Montevideo, a las escuelas en Canelones, en Florida. He trabajado con maestras directamente, de hecho hay un libro que surge con esta pregunta, ¿quiénes son ellas? ¿Quiénes son las mujeres en las STEM? Que tú también hay una nota en la diaria a Belén Fernández, que es una maestra rural que generó un proyecto que terminó en un libro para mostrar justamente quiénes eran las mujeres en STEM. Y hay una persistencia de ese estereotipo, que las ciencias la hacen los varones. Eso está ahí. Pero la realidad no es distinta. Vos aparte sos docente, por ejemplo, en áreas como las ciencias biológicas, ahí en Facultad de Ciencias. Me ha tocado ir a visitar a tus grupos. Uno mira el salón y las mujeres están bien representadas. Capaz que no son todas las que deberían, porque la matrícula universitaria, corregime Maximiliana, pero es más, tiene una preponderancia femenina. Si uno lo mira en general, entonces, si uno mira un salón, tendría que tener, creo que un 62% de mujeres para que fuera representativo. Pero en ciencias como las ciencias biológicas... Exacto, creo que ahí eso es una precisión importante. En las distintas STEM no pasa exactamente lo mismo. En las ciencias médicas, en las ciencias de la salud, en las ciencias biológicas, bioquímica, biotecnología, hay mucha presencia femenina. O sea, las que ingresan son mujeres. Hay otras ciencias, como matemáticas, física, ingeniería, en que ahí es mucho más dispar el ingreso de varones frente al ingreso de las mujeres. Hay mucha más presencia masculina que femenina. Entonces, capaz que no podemos meter todas las STEM exactamente en la misma bolsa porque hay diferencias que aparecen dentro de las distintas ciencias. De todas maneras, y hay varios estudios, inclusive, por ejemplo, en neurociencias, hay un estudio que se hizo con las sociedades de neurociencias de 8 países latinoamericanos, con encuestas a más de 500 investigadores, en el que
en los niveles bajos, al inicio de las carreras científicas, los jóvenes, hay paridad de mujeres y de varones. Pero eso no sigue pasando a medida que se avanza en la carrera. Entonces, hay como distintos niveles en que esas diferencias están presentes. Quizá no tanto al ingreso en algunas de esas carreras científicas, pero que después esa brecha entre mujeres y varones en la persistencia, en la presencia, en cuáles son las dificultades que encuentran para seguir las carreras. En este caso ya no es en seguir la carrera universitaria, sino en sostenerse en el trabajo profesional como científico y científica. Y ahí aparecen, cuando ahora tú decías, por ejemplo, esto de que las mujeres que tienen muy buenas calificaciones o que necesitan tener buenas calificaciones para sentir que ese es su lugar, quizá también están atravesadas por otras tareas, por otros mandatos, por otras, por ejemplo, vinculados a las tareas más de cuidados o a las tareas más de compatibilizar estas carreras que son bastante demandantes desde el punto de vista del tiempo, de la dedicación, con otras actividades familiares o de cuidados, por ejemplo. Entonces, creo que hay muchos factores que están atravesando este tema y está buenísimo que lo podamos conversar. Por eso este trabajo que casi que me lo he tomado como personal, ¿no? De maestra que me llama para ir a una escuela, allá estoy, y allá con el trabajo ese con las niñas de pensar, es posible, podés hacer no una carrera científica, sino lo que quieras hacer. O sea, no hay como límite en cuáles son las cosas que podés proyectar respecto a pensar tu futuro. Hubo una nota que sacamos una vez en la diaria de Andreina Tesis, es una estudiante de Facultad de Ciencias, que hablaba de estos temas de género y creo que el título que ella había elegido es algo así como que no podés ser lo que no ves. Es difícil Exacto. tener la aspiración de ser algo que no sabés que alguien puede serlo. Vos hablabas mucho de la pertenencia, Maximiliana, y ¿cuánto influye eso de que si te anotás en una carrera, la docente que tenés, que es la que más sabe de un área, por ejemplo, Betina o Ana Silva en cronobiología, sea una mujer de tu género, para que no te sientas sapo de otro pozo, ¿no? Que en algunas otras disciplinas pasa. Eso lo conversamos también. ¿Cuánto influye eso de contener y ver que otros como vos, otras mujeres están en carrera científica? Bueno, hay diferentes teorías. Hay un autor que nosotros utilizamos mucho, Vincent Tinto, que plantea esto de la integración, ¿no? Como el vínculo que vos podés tener con tus docentes, referentes o con tu grupo de pares, sobre todo el primer año, que es un año tan clave donde sabemos que la desvinculación es bastante alta. En Udelar, al cabo del primer semestre, el 25% deja de asistir, o sea, tenemos una desvinculación bastante alta. Bueno, este autor plantea que es muy importante. Acá en Uruguay se han realizado algunos trabajos. En particular, yo ahora estoy haciendo un trabajo que espero terminar pronto, donde incorporé diferentes escalas de integración para ver si la integración, este vínculo, tiene algún tipo de efecto. Y encuentro que con el grupo de pares no, pero con los docentes sí. No, o sea, nos dice, bueno, los docentes podemos generar algo. O sea, este vínculo, este espacio de referencia, este espacio de encuentro con los estudiantes, algo genera en la persistencia y es algo positivo. Entonces creo que es algo que también tenemos que repensar. Yo creo que la desafiliación de por sí es un problema y en este caso en concreto, en las mujeres con estas carreras tendríamos que pensar qué alternativas podemos plantearnos para generar instancias no solamente de encuentro entre estudiantes, sino algún tipo de acompañamiento, de mentorías o de tutorías justamente para este sentimiento de pertenencia y de apropiación de los espacios, que creo que es muy importante. Y para vos, Betina... Está buenísimo, sí, no lo había pensado. No lo había pensado como desde ese lugar y me parece que el tema de las referentes mujeres, vos me preguntabas al principio por qué yo hice biología. Es una pregunta que yo también me hago porque no la tengo muy clara, salvo que en quinto de liceo yo iba a hacer ciencias económicas. Menos mal que no lo hiciste. Iba a hacer ciencias económicas, pero por una cuestión familiar. Mi papá tenía un estudio contable y era como que eso era lo que tenía que hacer. Y en quinto me cambié a biológico. Y tuve mi profesora de biología, que había sido mi profesora en el Bausá en primero de liceo, una mujer que me hizo amar la biología, pero además
mi pensamiento era, yo cuando sea grande quiero ser como ella. Se llama Isabel Clermont y por suerte la busqué, la encontré, le agradecí, ya siendo grandes. Una mujer increíble que realmente fue eso, fue la inspiración, fue yo cuando sea grande quiero ser así. Y ella era profe del IPA, pero no, bueno, ahí ocurrieron otras cosas y terminé ingresando a lo que en ese momento era la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y ahí también me encontré con otra mujer en primer año. Yo no sabía ni lo que era la ciencia. Imagínense, en el 84 no existía la ciencia en el Uruguay, básicamente, o era una cosa muy subterránea. Bueno, de hecho, el programa de desarrollo de las ciencias básicas exacto. fue una gran herramienta para promocionar algo entre las muchas cosas que la dictadura había destruido. Era una cosa increíble. Y ahí también me encontré con otra mujer, con Nivia Beruá, que también, cuando yo sea grande quiero ser así. Esto además me pasó que nunca se lo había dicho a Nivia, hasta que un día nos tocó dar una clase juntas, y cuando dio primero la parte Nivia, después subí yo y Nivia sentadita así en la primera fila del salón de actos, y se lo tuve que decir. Nivia no podía dejar de abrir los ojos más grandes así, y fue como una confesión pública de qué bueno que me crucé contigo, porque en esa como incertidumbre de qué estoy haciendo acá, qué es esto, no tenía referentes, era también primera generación universitaria, no sabía ni lo que se hacía en ciencias, ni cómo era este juego de la ciencia. Encontrarme con una mujer y decir, yo cuando sea grande quiero ser así, fue súper importante. Y creo que eso muchas veces no tenemos como en cuenta esa posibilidad que tenemos las mujeres docentes de influir, de alguna manera ser fuente de inspiración, ¿no? Capaz que nos queda grande eso si nos lo proponemos, pero sí tener como, podés venir a hablar conmigo cuando quieras, estoy para conversar, no te vayas de acá sin pedir un auxilio. Eso sí se lo digo, eso sí es, estamos acá y conversemos, y no te vayas de esta facultad antes de decir necesito tal cosa. O sea, que no desaparezcan como por el foro, ¿no? Esa gran cantidad de estudiantes, muchos que no llegan a vincularse, pero otros que están en el primer semestre y después los perdemos y no sabemos qué pasó. Eso es una enorme preocupación para la universidad. En Facultad de Ciencias es un tema súper importante que lo tratamos todos los docentes que tenemos clase en el primer año. ¿Qué hacemos para retener a los y las estudiantes en los primeros años? Bueno, es un tema complejo en el que vos, Maximiliana, y tu grupo de investigación ha atacado mucho, pero también se ata con lo presupuestal. La matrícula universitaria ha crecido muchísimo, no así las capacidades, no hablemos solo del presupuesto, pero la capacidad física, los salones, el tamaño de las infraestructuras no está acorde a la cantidad de estudiantes que ingresan cada año, ¿no? Entonces, a veces se da como ese primer semestre que es un filtro que impone la naturaleza en el peor darwinismo social que podamos imaginar, que la selección natural va a ir decantando y bueno, van a quedar solo los convencidos, porque, no sé, tenemos teóricos con 500 personas, gente que queda afuera. Tenemos que atacar esas primeras contactos entre los estudiantes y las carreras. En particular estamos hablando acá de ciencia, pero pasa en otras carreras también, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que es algo que como docentes, sobre todo los que estamos ahí fuertemente preocupados por la desafiliación, nos lo preguntamos, pero también es complejo. A veces depende mucho de la cantidad de estudiantes que tenemos. Yo doy clase acá en Montevideo y también doy clase en Rivera, donde los grupos claramente son diferentes. Y doy clases masivas en primer año, donde es muy complejo ver la pérdida de estudiantes porque no la podés controlar. O sea, empezás con un grupo de 250 estudiantes y a las 2 semanas ya tenés 200 y realmente no sabés los 50 que te faltan, no podés hacerle quizás ese seguimiento tan semanal. En el noreste, por ejemplo, que tengo grupos más pequeños y más reducidos, donde tengo un estudiante que me falta 2 semanas, yo le estoy mandando un mail a ver qué es lo que le está pasando. O quieren ver, por ejemplo, la continuidad educativa para el año que viene. Son casi todas chicas que están pensando en venirse. Y yo les digo, bueno, tenemos una hora de charla por fuera de la clase para pensar las carreras que hay, que conozcan las carreras, las residencias, las becas. Pero esto depende de la cantidad de estudiantes que tenemos, porque lamentablemente los recursos son limitados, somos seres humanos y tenemos esas limitaciones. Pero creo que
por eso tenemos que pensar desde una política institucional y no solo desde los esfuerzos personales que podamos hacer los docentes. O sea, tiene que haber una política de acompañamiento a las trayectorias que podamos incorporar esto. Porque no es que los estudiantes dejan de asistir al cabo a lo largo del primer semestre. Antes de dar el primer parcial, que es al mes y medio, 2 meses, ya el 25% no está asistiendo. Son esas primeras semanas, el mío, el primer parcial, y ni siquiera sabemos si les fue bien o no para que se queden. O sea, dejan de ir. Entonces, bueno, creo que la preocupación tiene que pasar no solamente de que se inscriban a la universidad, que por suerte ese número viene creciendo año a año, sino de qué hacemos para que se queden, cómo, por qué los estamos perdiendo. Creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Bien, y a las carreras científicas encima, cuando veamos una gurisa que se anota, hacerle un acompañamiento especial porque puede estar sintiendo que se le exige mucho más que a los demás, que si no saca un 10, un 9, un 11, o ahora están cambiando las... Ahora sí. Ahora que es un sobresaliente, un muy sobresaliente, un siente que eso no es para ella, tenemos que acompañarlas. Se nos fue volando el tiempo. Les voy a pedir un último esfuercito. Maximiliana, aquella es tu cámara, la tuya es esa, Bettina. Mirá la cámara y pensá que es una gurisa que quiere anotarse en una carrera científica. Y aclaro además, en las STEM muchas veces no se ponen las ciencias sociales, pero yo creo que es una investigadora que hace ciencia y de calidad, Maximiliana. ¿Qué le dirías a una gurisa que hoy está pensando hacer una carrera científica? ¿La tenés ahí? Bueno, creo que primero que nada, independientemente de lo que quieras o no estudiar, lo importante es que puedas elegir lo que te gusta. Yo creo que no hay disciplinas según el género y deberíamos poder elegir libremente la carrera que nos guste. Hay espacios y estoy convencida que hay una carrera adecuada para todos. Así que persistencia, inscribirse, asistir y cuando se dificulte, buscar docentes o buscar referentes dentro de la facultad. A veces nos puede tocar cruzarnos con personas que no pueden acompañar esos procesos, pero seguro que hay espacios que nos puedan acompañar. Espacios, compañeros. Buscar ese espacio de seguro o ese espacio de acompañamiento. Creo que eso es algo muy importante. Perfecto. Y vos, Bettina, tenés ahí una futura estudiante de una carrera científica. No la desanimes, no le digas algunas de las cosas que pasan en el mundo científico, que es un mundo a veces un poco despiadado. Pero, ¿qué le dirías a esa gurisa que quiere iniciar una carrera científica? Creo que algo muy parecido a lo que decía Maximiliana recién. Creo que una de los mejores consejos es realmente como pensar qué es lo que uno quiere hacer y que eso no tenga un límite vinculado al género. Que la carrera o capaz que no es una carrera universitaria, nosotros estamos pensando en carreras universitarias porque somos docentes universitarias, pero que ese trabajo, ese proyecto personal no esté influido por el género. Y en el caso de ser una carrera científica, justamente que la búsqueda de diferentes referentes también sea un trabajo activo de alguna manera, que más allá de que uno tenga o se encuentre con una referente mujer, siempre va a haber mujeres que vamos a estar dispuestas a tender una mano, especialmente a las estudiantes, a aquellas estudiantes que por distintas razones tengan más dificultades. Ser primera generación universitaria es una clara dificultad. Es una dificultad que está vinculada justamente a no conocer las reglas de juego. Y eso creo que es algo que no es menor. Cuando uno es primera generación universitaria, no hay referentes familiares a los que preguntarles ¿qué hago acá? ¿Cómo me muevo en esta situación? Y en ese caso hay que recurrir a otras fuentes de ese conocimiento que no es el que está dicho, es esa especie de currículum oculto que ocurre en los pasillos. Y eso es re importante que también se explicite. Bien, Maximiliana, Bettina, gracias por estar hoy acá. Lindo, gracias a ti. En UPA. Por más mujeres como ustedes en la ciencia, porque mejoran nuestra calidad de vida y la calidad de vida de la sociedad, tener gente aportando conocimiento. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.
UPA, Ciencia que Sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio.